Hace miles de años, la humanidad caminaba por un sendero de oscuridad y corrupción. Pero un hombre, guiado por la fe y la obediencia, recibió una misión divina: construir un arca para salvar la creación de un inminente juicio celestial. Esta es la historia de Noé, del diluvio que cambió el mundo y del pacto eterno entre Dios y la humanidad. Acompáñanos en este viaje épico lleno de fe, esperanza y redención. Esta historia apenas comienza, pero antes de seguir, haz una pausa. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te perderás las historias más poderosas de la Biblia contadas como nunca antes. Tu apoyo es más que un clic, es parte de una misión: llevar la palabra a miles de corazones en todo el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que está por venir puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. En el principio, el mundo no era como lo conocemos hoy. No había naciones, ni leyes escritas, ni imperios que dividieran la tierra. La humanidad caminaba sobre campos vírgenes, bajo cielos abiertos, en una tierra aún joven, pero su corazón ya se había envejecido en maldad. Los hijos de los hombres crecían entre la arrogancia, la violencia y el olvido de su Creador. Se multiplicaban las ciudades, se alzaban altares para ídolos mudos, se hacían pactos con la mentira, y la verdad se volvía un susurro lejano. Lo que había comenzado en el Edén como una relación perfecta entre Dios y el hombre, ahora era solo un recuerdo desfigurado. Dios, que todo lo ve, miró la tierra, y su corazón se llenó de tristeza. Cada pensamiento humano, cada intención oculta, cada palabra dicha en secreto, estaba corrompida. La maldad no era un accidente, era un hábito. La tierra, creada para reflejar la gloria del cielo, se había convertido en un espejo roto. Y fue entonces cuando se tomó la decisión, no por furia sino por justicia, no por venganza, sino por limpieza. El mundo tenía que empezar de nuevo, pero incluso en medio de tanta oscuridad, había uno solo, un hombre que caminaba diferente, un hombre que aún hablaba con Dios cuando todos los demás lo habían callado. Su nombre era Noé. Noé no era un rey, ni un guerrero, ni un sabio con fama. Era un hombre común, pero distinto. Mientras todos seguían la corriente del mundo, él nadaba contra ella. Mientras el ruido de la corrupción se volvía ensordecedor, Noé mantenía silencio para escuchar la voz de Dios. No era perfecto, no era inmortal, pero era obediente, y eso lo cambió todo. Una noche, mientras el mundo dormía envuelto en su propia ceguera, Noé fue despertado por algo que no era sueño, sino una llamada. Una voz que no venía de los hombres, ni del viento, ni del trueno, sino de lo eterno. Noé, dijo Dios, he visto la maldad de esta generación. El final ha llegado. Voy a borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente, porque se han llenado de violencia y se han olvidado de mí. Noé cayó de rodillas. El mundo tal como lo conocía tenía los días contados, pero esa misma voz le habló con esperanza. Hazte un arca, de madera de gofer, harás compartimientos, la sellarás por dentro y por fuera. Esta será tu refugio, para ti, tu esposa, tus hijos y una pareja de cada especie viviente. Mientras el juicio cae, tú serás salvado. En ese instante, Noé entendió. El mundo entero reiría de él, pero no importaba, porque el que escucha a Dios cuando nadie más lo hace, es el que termina sobreviviendo. A la mañana siguiente, Noé salió de su tienda con una mirada distinta. Mientras los hombres se dedicaban a sus negocios, a construir casas, a comerciar y reír, él caminaba en dirección opuesta, no con prisas, pero sí con propósito. Mientras otros alzaban muros, Noé comenzó a reunir madera. Los vecinos lo observaban con curiosidad. ¿Qué hacía ese anciano con troncos? ¿Para qué tantos tablones? Las preguntas se transformaron en burlas. Las burlas, en risas crueles. Cada golpe de martillo era como un sermón en medio del desierto. Noé no predicaba con palabras, predicaba con clavos. Día tras día, levantaba una estructura enorme, una caja flotante, sin vela ni timón, un arca en medio de la nada. No había mar, no había tormentas,
No había una sola gota de lluvia en el cielo. ¿Diluvio?, decían riendo. ¿Qué es eso? ¿Agua cayendo del cielo sin parar? Nunca ha sucedido. Y sin embargo, Noé seguía, clavo tras clavo, metro tras metro, años enteros entregado a un diseño que no entendía del todo, pero que obedecía con total entrega. Mientras todos vivían como si nada fuese a cambiar, él construía como si el mañana ya estuviera escrito. Los años pasaban, las generaciones cambiaban, niños nacían, crecían, y también se burlaban del viejo constructor y su absurda embarcación sin mar. La gente lo señalaba, lo imitaba, le cantaban canciones de burla. Pero Noé seguía, día tras día, sin una palabra de queja, sin responder a las ofensas, porque el que sabe lo que viene no discute con los que viven en la ilusión del presente. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, crecieron trabajando a su lado. Cortaban, cargaban, clavaban. La familia entera se convirtió en un equipo de fe, y cada tablón añadido al arca era un acto de resistencia contra la corrupción de su tiempo. Y entonces un día, mientras Noé contemplaba el arca ya casi terminada, el cielo cambió. No llovió, no tronó, pero algo invisible se activó en la atmósfera. Un murmullo que solo los atentos podían percibir. Era el preludio de lo inevitable. Dios volvió a hablar. El tiempo ha llegado. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Todo lo que vive sobre la faz de la tierra será borrado. Y así, después de más de un siglo de advertencia silenciosa, de trabajo inquebrantable, el reloj del cielo empezó a contar regresivamente. 7 días, 7, para que la historia del mundo, tal como se conocía, llegue a su fin. El silencio de esos 7 días pesaba más que 1000 tormentas. El mundo seguía girando, ajeno al juicio que ya había sido decretado. La gente vivía como si el mañana estuviera garantizado. Se casaban, hacían fiestas, compraban, vendían y se burlaban. Pero algo empezó a suceder, algo que nadie pudo ignorar. Desde los rincones más lejanos del mundo comenzaron a llegar los animales. No con violencia, no con caos. Llegaban en orden, como si una fuerza invisible los guiara. 2 a 2, macho y hembra, tigres, elefantes, aves, reptiles. Cada especie caminaba hacia el arca como si supiera que aquel lugar era su única salvación. Los hombres quedaron paralizados al ver la escena. Jamás habían presenciado algo así. Algunos corrieron a sus casas, otros intentaron reír, pero ya no sonaba igual. Algo dentro de ellos sabía que esa procesión no era natural. Noé, sin levantar la voz, abrió las puertas del arca. Sus hijos guiaban a los animales con respeto. Los acomodaban en compartimientos diseñados con precisión. Cada espacio, cada rincón, todo estaba pensado. Y cuando los últimos animales entraron, Noé miró por última vez hacia el mundo. Sus ojos no tenían odio, tenían compasión. Entonces, él y su familia cruzaron la puerta del arca. Y en ese momento, Dios mismo la cerró. No fueron los hombres, no fue Noé, fue Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, ningún poder en la tierra puede abrirla. El mundo quedó en un extraño silencio, un silencio denso, como si la tierra contuviera el aliento. La gran puerta del arca, ahora sellada por la mano de Dios, marcaba una línea invisible entre el antes y el después. Durante ese primer día no pasó nada. El cielo se mantuvo claro. No hubo lluvia, no hubo tormentas, solo calor, solo burla. ¿Eso es todo?, gritaban algunos. ¿Encerrarte con animales? Has perdido la cabeza, Noé. La arrogancia aún reinaba. Se reían frente al arca, bailaban en su sombra, se burlaban de la advertencia como si fuera una fábula de locos. El segundo día fue igual, el tercero también. Pero al cuarto día, algo cambió. Una nube oscura, espesa, apareció en el horizonte. No era como las nubes normales, no se movía con el viento. Crecía como si estuviera viva. Y entonces, sin anuncio, cayó la primera gota. Y justo ahora que la historia comienza a desatarse, si esta narración te está impactando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más relatos épicos como este, contados con alma, verdad y propósito.
porque la Biblia también se escucha como una gran película, una sola, sobre el rostro de un niño que jugaba cerca del arca. Él la limpió con la mano, curioso. Luego vino otra, y otra. La lluvia había comenzado, lenta, persistente, inconfundible. Por primera vez en la historia de la humanidad, agua descendía del cielo. Al principio fue solo una llovizna tímida, como si el cielo estuviera tanteando a la tierra. Las gotas caían sin fuerza, como un susurro divino. Pero pronto, ese susurro se convirtió en un rugido. En cuestión de horas, la lluvia se volvió constante. Los caminos comenzaron a embarrarse. Los techos de barro goteaban. Las risas empezaron a silenciarse. La gente levantaba la vista al cielo sin entender lo que estaba ocurriendo. Nadie había visto algo así. Jamás. El cielo entero se había oscurecido. Las nubes no eran solo oscuras. Eran densas, pesadas, cargadas de una furia contenida desde la fundación del mundo. Y entonces llegó el trueno. No uno cualquiera. Fue un estallido que partió el cielo como una lanza de fuego. Los niños corrieron a esconderse. Las madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos, que tanto se habían burlado, miraban al horizonte con el rostro pálido. La tierra tembló, y con cada trueno, la lluvia se volvía más intensa. Pero eso no era todo, porque el juicio no venía solo desde el cielo. La tierra también se quebró. Desde lo más profundo de sus entrañas, comenzaron a brotar aguas subterráneas. Grietas se abrían en los suelos. Chorros de agua salían como si el mundo estuviera siendo desgarrado por dentro. Desde arriba y desde abajo, el diluvio había comenzado, y ya no habría marcha atrás. El agua empezó a tragarse los caminos, luego los cultivos, luego las casas más humildes. El barro se convertía en lodo profundo. Lo que antes era tierra firme ahora era un pantano creciente. En solo un día, la aldea más cercana al arca ya estaba parcialmente inundada. La gente por fin dejó de reír. Corrieron a sus casas, intentaron proteger sus pertenencias. Algunos subieron a los techos, otros cavaban canales improvisados para desviar el agua. Pero nada servía, porque esta lluvia no era natural, no era una tormenta común, era un veredicto pronunciado por el cielo. Y entonces, el miedo se transformó en desesperación. Cientos comenzaron a acercarse al arca. Mojados, cubiertos de barro, golpeaban la madera gigantesca con los puños ensangrentados. Gritaban el nombre de Noé, rogaban, suplicaban, prometían cambiar, prometían creer. Pero la puerta no se abría, no por dureza, no por venganza, sino porque ya no estaba en manos humanas. La puerta fue cerrada por Dios, y solo Dios podía abrirla. Desde dentro del arca, Noé escuchaba. Sentado en silencio, con la mirada baja, su corazón se quebraba con cada clamor. Pero sabía que había hecho todo lo posible. 120 años de advertencia, y nadie escuchó. Ahora ya no era tiempo de palabras, era tiempo de aguas. En el exterior, el mundo entero estaba perdiendo su forma. Las montañas comenzaban a desaparecer bajo un manto gris. Los árboles, arrancados de raíz, flotaban como juguetes rotos en un océano sin bordes. Las casas eran devoradas una tras otra, como si nunca hubieran existido. La lluvia no cesaba. Cada gota era como un latido del juicio. Las fuentes del abismo seguían brotando desde las entrañas de la tierra, inundando valles, cubriendo llanuras, ahogando ciudades. El sonido del agua había reemplazado a la música, al comercio, a las voces. Todo lo que era normal había desaparecido. Y mientras la humanidad luchaba por un último aliento, dentro del arca reinaba otro silencio, un silencio sagrado. Las paredes de madera temblaban por los golpes del agua, pero dentro había orden. Los animales, guiados por un instinto que el hombre nunca comprendió, permanecían en calma. No rugían, no aullaban, esperaban. Noé, junto a su esposa, sus hijos y nueras, no hablaban mucho. Cada uno estaba sumido en una mezcla de asombro, dolor y temor reverente. No por lo que estaba ocurriendo afuera, sino por el Dios que había anunciado cada segundo de lo que ahora estaban viendo cumplido. Y en ese silencio, un pensamiento atravesó el alma de Noé. Dios siempre cumple lo que promete, sea para bendecir o para juzgar. Pasaron los días, y la lluvia no cesaba.
La tierra ya no era tierra. Era un solo y gigantesco mar sin límites. No había montañas visibles, ni árboles, ni rastro alguno de las ciudades que una vez se alzaron orgullosas. Todo había sido cubierto. Todo había sido igualado por el juicio. Y en medio de ese inmenso océano flotaba un solo objeto: el arca, inmensa, silenciosa, firme, como un testigo que navegaba sobre las ruinas de un mundo que había ignorado su última advertencia. Ya no había voces, ya no había gritos, solo viento, lluvia y el vaivén de las olas golpeando la madera construida por fe. Dentro, Noé contaba los días, no con un calendario, sino con oraciones. Cada amanecer era un suspiro de alivio. Cada noche, un recordatorio de que aún seguían vivos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no dio tregua, ni un solo día de descanso, ni una señal de que aquello pronto acabaría. Parecía eterno. Pero Noé no preguntaba ¿cuándo? Preguntaba ¿para qué? Sabía que todo lo que estaba ocurriendo tenía un propósito más grande que él, más grande que su familia. Era el reinicio de la historia humana. Y ellos, dentro de esa caja flotante, no eran solo sobrevivientes. Eran el comienzo de todo lo nuevo. El día 40 llegó sin anuncio. No hubo señal en el cielo. No hubo trompetas ni luz repentina. Simplemente dejó de llover. Una gota menos, luego otra, y luego el silencio más profundo que la tierra había escuchado desde su creación. Pero ese silencio no trajo alivio. El mundo estaba completamente cubierto de agua, como si el planeta entero hubiera regresado al caos primitivo antes del Génesis. Sin forma, sin tierra, sin huellas de humanidad. El arca flotaba, sola, sin dirección, sin timón, pero no estaba a la deriva. Estaba sostenida por la voluntad de Dios. Cada ola que la movía estaba medida, cada ráfaga de viento, planeada, porque aunque Noé no podía ver a dónde se dirigía, sabía quién guiaba el viaje. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. El sol volvió a aparecer, pero no había tierra que iluminar, solo agua, infinita, inmensa, absoluta. Dentro del arca, la vida continuaba. Se alimentaban, cuidaban a los animales, oraban, a veces lloraban, a veces reían. Había incertidumbre, pero no miedo, porque en su interior todos sabían lo mismo. Si Dios los había salvado del juicio, también los guiaría hacia la nueva tierra. Y así, el arca siguió flotando, día tras día, como un vientre gigante que llevaba dentro la semilla de una nueva humanidad. 150 días pasaron desde que el arca se elevó por primera vez sobre las aguas. 150 días sin ver tierra firme, sin escuchar otra voz que no fuera la del viento y el crujido de la madera. Afuera, el mundo yacía bajo una tumba líquida. Dentro, la paciencia era el alimento diario. Noé se levantaba cada mañana con la misma rutina: orar, observar el cielo y esperar. No sabía cuántos días más faltarían. No sabía cuándo llegaría la orden de descender. Solo sabía una cosa: aún no era el momento. Pero entonces, un día cualquiera, algo sucedió. El arca dejó de moverse. No fue violento, no fue repentino. Fue como si las aguas mismas se hubieran arrodillado ante una montaña invisible. El arca se detuvo y descansó. Después de tanto tiempo navegando en lo incierto, por fin habían tocado algo sólido. Noé cerró los ojos. No necesitó una voz del cielo para entenderlo. Sabía que habían llegado al lugar designado por Dios. Sabía que estaban en Tierra Santa, aunque aún cubierta por agua. La montaña se llamaba Ararat. Y aunque no podían verla completamente, sabían que debajo de ellos, el mundo empezaba a respirar de nuevo. Pero aún no podían salir. El juicio había cesado, sí, pero el renacimiento aún estaba en proceso. La espera no había terminado. La prueba de la fe continuaba. Los días siguientes fueron distintos. El arca ya no se movía. No se oían olas golpeando con fuerza, ni el rechinar de la estructura al ser arrastrada por la corriente. Ahora, todo era quietud. Una quietud pesada, pero sagrada. Noé subía a la parte más alta del arca y contemplaba el horizonte. Solo agua. A lo lejos, algunos picos empezaban a asomar tímidamente entre la neblina.
como dedos que intentaban tocar el cielo después de meses sumergidos. Era la primera señal de que la tierra no estaba muerta, solo estaba esperando. Entonces, Noé decidió probar algo. Tomó un cuervo y lo soltó por la escotilla. El ave se lanzó al aire con fuerza, con ansias de libertad, pero no volvió. Volaba de un lado a otro, sin encontrar descanso. No había aún un lugar firme donde posarse. Esperó 7 días más. Luego soltó una paloma. La pequeña criatura voló suavemente. Se alejó y regresó sin nada. No había hallado descanso. No había hallado esperanza. El corazón de Noé se apretó, pero no se quebró. Sabía que todo tenía un tiempo, que la misma voz que le había dicho, construye, sería la que algún día diría, sal. Así que esperó 7 días más. Y volvió a soltar la paloma. Esta vez, cuando regresó, traía algo en el pico. Una rama, verde, viva. La tierra estaba despertando. Noé tomó la pequeña rama con ambas manos. Era sencilla, delicada, pero dentro de ella latía una verdad indiscutible. La vida había regresado. No eran palabras, no eran visiones, era evidencia. La rama era olivo, símbolo de paz, de nueva alianza, de reconciliación. Su verdor contrastaba con los días grises que habían quedado atrás. Aquello no era solo vegetación, era una señal, una promesa que germinaba literalmente entre sus dedos. Su familia lo rodeó. Nadie dijo una palabra, pero todos sabían lo mismo. El mundo, lentamente, comenzaba a sanar. 7 días más tarde, Noé volvió a liberar la paloma. Esta vez no regresó. El mensaje era claro. Había encontrado un hogar, un lugar para quedarse, un sitio donde la vida podía empezar de nuevo. Y sin embargo, Noé no abrió las puertas. Podía haber salido, podía haber descendido con su familia, pero no lo hizo, porque Noé no se movía por impulsos ni por emociones. No había esperado tantos años para actuar por cuenta propia en el último paso. Él esperaría hasta que Dios hablara. Aunque todo indicara que el momento había llegado, Noé sabía que la voz que inicia es también la que debe concluir. Y así, una vez más, esperó. Entonces, después de meses de espera, después del rugido del juicio y del susurro de la esperanza, la voz volvió a hablar. No fue un trueno, ni un temblor, ni una señal en el cielo. Fue una voz interna, profunda, inconfundible. La misma que una vez dijo, construye, ahora decía, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo ser viviente, para que se multipliquen sobre la tierra y fructifiquen y se llenen de nuevo. Noé cerró los ojos, respiró profundamente. Había llegado el momento. Con manos firmes, abrió la puerta que había permanecido cerrada por la voluntad divina. El crujido de la madera se sintió como el abrir de un nuevo capítulo en la historia del mundo. La luz entró, una luz distinta. No era la de antes, era la de un mundo purificado. Uno a uno, los animales comenzaron a salir, en silencio, en orden, como cuando habían entrado. No rugían, no chillaban, no corrían. Era como si comprendieran que estaban entrando en un nuevo Génesis y que eran parte de algo sagrado. Y detrás de ellos, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras pusieron pie en la tierra firme, mojada, suave, todavía marcada por las cicatrices del juicio, pero viva. La humanidad estaba otra vez sobre la tierra. Y esta vez no había multitudes, no había ciudades, solo 8 personas y una promesa sobre ellos. Noé miró a su alrededor. Todo era distinto, pero familiar. El cielo, despejado por primera vez en mucho tiempo, parecía más cercano, más claro. El aire tenía otro peso, como si cada molécula estuviera cargada de propósito. No había edificios, no había caminos, solo tierra húmeda y posibilidades infinitas. Pero antes de sembrar, antes de construir, antes de multiplicarse, Noé hizo algo que ningún otro hombre en la historia había hecho hasta entonces. Levantó un altar. Tomó piedras, las acomodó con cuidado, sin prisa. Cada una representaba una etapa de su viaje. El miedo, la obediencia, el juicio, la espera, la redención. Encima del altar ofreció un sacrificio.
no por obligación, no por temor. Lo hizo porque su corazón entendía que, si aún respiraba, era por gracia. El humo subió al cielo, como una plegaria sin palabras, y Dios lo recibió. La Biblia no dice que Dios simplemente vio el sacrificio. Dice que lo percibió, que le agradó, que se comprometió con él. Fue en ese momento cuando Dios pronunció las palabras que cambiarían la historia humana para siempre. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la inclinación de su corazón sea al mal desde su juventud. No destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El pacto había comenzado. El humo del altar ascendía como un hilo dorado hacia el cielo abierto. Noé permanecía de pie, los ojos cerrados, sintiendo que algo eterno se estaba sellando en lo invisible. El mundo estaba en silencio, pero el cielo hablaba. Dios, movido por aquel acto de gratitud sincera, habló nuevamente a Noé, pero esta vez no fue un mandamiento, fue un pacto, un acuerdo divino no basado en lo que Noé pudiera hacer, sino en lo que Dios mismo prometía mantener. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, y todo lo que salió del arca. No volveré a destruir toda carne con aguas de diluvio. El juicio había sido total, pero el pacto sería eterno. Y como sello de esa promesa, Dios no dejó palabras, solamente dejó un símbolo. Las nubes aún colgaban en el cielo, como testigos mudos del diluvio que acababa de pasar. Y en medio de esas nubes se dibujó un arco de colores, un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que, aunque Dios es justo, también es infinitamente misericordioso. Pondré mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que lo vea me acordaré, y no habrá más diluvio. Noé levantó la vista, y por primera vez desde el inicio del juicio, sonrió. El arco iris no era solo una imagen hermosa, era la firma de Dios, escrita con luz sobre el lienzo del cielo. El arco brillaba con una intensidad que los ojos humanos apenas podían sostener. Era como si los cielos estuvieran sonriendo por primera vez después del juicio. Un puente de luz, suspendido sobre un mundo recién lavado. Un recordatorio divino, no solo para Noé, sino para cada generación que vendría después. Noé se arrodilló, no porque Dios se lo exigiera, sino porque entendía la magnitud de lo que acababa de presenciar. El Creador del universo había sellado una alianza eterna con la humanidad, y no lo hizo con castigos ni condiciones imposibles. Lo hizo con un acto de misericordia y una promesa visible en el cielo. Su familia, detrás de él, lo observaba en silencio. Sus hijos, que habían visto el juicio desde dentro del arca, ahora contemplaban el nacimiento de un nuevo orden. Sabían que el mundo ya no sería igual, que el recuerdo del diluvio quedaría grabado en su sangre y que su descendencia heredaría tanto la historia como la responsabilidad. Los animales corrían libres por la tierra húmeda, respirando el nuevo aire. Los árboles empezaban a brotar. Los ríos recuperaban su cauce. Todo volvía a su lugar, pero distinto. Había una nueva pureza en el ambiente, una sensación que la tierra misma entendía. Algo viejo había muerto, y algo nuevo acababa de comenzar. Y en el centro de todo eso, Noé, el último hombre del mundo anterior, y el primer patriarca del mundo nuevo. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. Era como si el planeta entero hubiera despertado de un largo lamento. La luz del sol, por primera vez en meses, tocaba la piel de Noé y su familia con dulzura. No quemaba, no ocultaba, iluminaba. Y así comenzó la reconstrucción. Noé, sus hijos y las mujeres que los acompañaban empezaron a caminar por aquella tierra virgen. Cada paso era una afirmación. Estamos vivos. Cada piedra, cada rama, cada montaña descubierta era nueva, y sin embargo, llena de historia, porque debajo de esa tierra renovada yacía la memoria de todo lo que había sido destruido. Pero no había tiempo para lamentos. Era hora de sembrar, hora de edificar, de multiplicarse, como Dios había mandado. La humanidad no había sido borrada para siempre, solo podada,
para volver a crecer con más fuerza. Los hijos de Noé tomaron diferentes direcciones. Sus nombres, Sem, Cam y Jafet, se convertirían en las raíces de pueblos enteros, naciones enteras, generaciones que llenarían la tierra de nuevo. La historia de la humanidad reiniciaba desde 8 personas. 8, un nuevo número, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Y aunque sabían que el mundo volvería a enfrentar desafíos, tentaciones y pruebas, también sabían algo más profundo. El Dios que juzga también preserva, y el Dios que limpia también restaura. Con el paso de los días, Noé comenzó a cultivar la tierra, no porque le faltara comida dentro del arca, sino porque entendía que plantar era una forma de honrar la vida. Donde antes hubo muerte, él sembraba futuro. Cada semilla que enterraba llevaba consigo la memoria de lo perdido y la esperanza de lo que aún estaba por nacer. Una mañana, mientras removía la tierra con sus manos envejecidas, se detuvo. Miró al cielo. No había nubes, ni tormentas, solo azul, limpio, calmo. El mismo cielo que una vez rugió con ira, ahora reposaba como un manto de paz. Y sin embargo, en su interior, Noé sabía que el mayor cambio no estaba en el cielo, sino en él. Había sido testigo del juicio más grande en la historia del mundo. Había escuchado los gritos de quienes no creyeron. Había sentido el movimiento del arca sobre las aguas, día tras día, noche tras noche, y había visto cómo Dios, sin gritar, sin imponer, había salvado a quien eligió confiar. Noé no era un héroe, no era un salvador, era solo un hombre que decidió obedecer cuando nadie más lo hizo. Y en esa obediencia silenciosa, se convirtió en la puerta por la que la humanidad entera volvió a respirar. Aquel día, frente al primer brote verde que germinaba bajo sus pies, Noé entendió algo que no olvidaría jamás. La verdadera fe no siempre entiende, pero siempre espera. Las noches eran más silenciosas en el nuevo mundo. No había mercados, ni ciudades encendidas, ni tambores festivos. Solo el sonido del viento entre los árboles jóvenes y el crujido ocasional de la tierra que volvía a respirar. Noé, sentado junto al fuego, contemplaba las estrellas, las mismas que colgaban sobre el Edén, ahora testigos de una humanidad reiniciada. Pero el silencio exterior contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. Noé no olvidaba. Cada chispa de la fogata parecía devolverle una imagen. El primer trueno, los gritos desde fuera del arca, la madera crujiente bajo el peso del agua, el rostro de su esposa, firme pero temblorosa, las lágrimas que nunca pudo derramar, porque tenía que ser fuerte por los demás. Él había sido escogido para sobrevivir, pero el precio fue ver morir a todos los demás, no por deseo de castigo, sino por la consecuencia de una advertencia ignorada. Y mientras sus hijos dormían, soñando con futuros que aún no existían, Noé oraba. No por seguridad, no por riquezas, oraba para que nunca más la humanidad se alejara tanto del Creador como para tener que ser purificada por la destrucción. Oraba para que el corazón del hombre recordara, y si algún día olvidaban, que al menos miraran al cielo tras la lluvia y al ver el arco multicolor, supieran que no todo está perdido mientras haya un alma dispuesta a obedecer. Con el paso del tiempo, los días comenzaron a parecerse entre sí. El sol salía y se ponía con puntualidad divina. Los árboles crecían, los animales se esparcían. Las manos de los hijos de Noé construían hogares, delimitaban tierras, marcaban nuevos comienzos. La tierra volvía a poblarse. Pero en el corazón de Noé no había prisa. Él sabía que reconstruir un mundo no se trataba solo de sembrar comida o criar animales. Se trataba de sembrar memoria. Porque la mayor tragedia no era el agua que arrasó con todo. Era el olvido de por qué había llegado. Por eso, Noé hablaba a sus nietos con la misma firmeza con la que una vez recibió la orden de construir el arca. Les contaba lo que sus ojos vieron, cómo los hombres se volvieron sabios en su propia opinión, cómo olvidaron a Dios mientras edificaban su grandeza, cómo el pecado dejó de doler y se convirtió en costumbre. Y sobre todo, les contaba del día en que el cielo lloró y la tierra entera fue tragada por las aguas de la justicia. Pero también hablaba de la misericordia, del arca, de la rama de olivo, del arco iris, porque un pueblo que recuerda su origen es un pueblo que puede mantenerse de pie.
Con cada historia contada junto al fuego, Noé no solo narraba, sembraba. Cada palabra, cada pausa, cada mirada al cielo entre frases, dejaba una semilla en los corazones de los más jóvenes, y esas semillas llevaban una carga poderosa, el conocimiento de un Dios que no olvida, pero que tampoco abandona. No fue la lluvia lo que destruyó el mundo, decía Noé, fue el corazón del hombre que dejó de escuchar. La lluvia solo fue la consecuencia. Los niños escuchaban en silencio. Algunos se estremecían, otros hacían preguntas, pero todos entendían que su abuelo no era un simple anciano. Era un sobreviviente de algo que el mundo nunca volvería a ver, y un testigo viviente del carácter de Dios. Cada vez que caía una tormenta, los más pequeños corrían a ver si aparecía el arco en el cielo, y cuando lo veían, sonreían, como si el mismo Creador les estuviera guiñando un ojo desde las alturas. Así, la historia del diluvio dejó de ser solo memoria. Se convirtió en legado, un legado que no se escribe en piedra ni se guarda en cofres, un legado que vive cuando se transmite. Noé no construyó templos, no escribió libros, no fundó ciudades, pero hizo algo más poderoso. Sembró conciencia. Pasaron los años, y Noé envejeció en paz. Su barba se volvió blanca como la neblina sobre el nuevo mundo. Sus manos, firmes en otro tiempo, ahora temblaban con la fragilidad de quien ha cargado el peso de muchas eras. Pero su voz nunca perdió firmeza. Era la voz de un hombre que había caminado con Dios cuando nadie más lo hacía, la voz de quien conocía el juicio, y aún así eligió creer. Los pueblos comenzaban a formarse. Los nietos de Noé se convertían en padres, los hijos en líderes, y la tierra empezaba a llenarse una vez más, como el Creador había ordenado. Pero cada generación que surgía llevaba consigo, aunque fuera en parte, la marca de una historia que no podía olvidarse. A veces, en los días de lluvia, los más ancianos volvían a contar la historia del diluvio, no para infundir miedo, sino para recordar que la justicia y la misericordia no están en guerra, están en equilibrio, y que la humanidad, aunque propensa al error, siempre tendría una oportunidad si había al menos uno que decidiera obedecer. Noé no vio el futuro, no supo de imperios, ni de guerras, ni de profetas, pero sí supo esto, que su obediencia no había salvado solo a su familia, sino a toda la humanidad que vendría después. Y cuando el final de sus días se acercó, Noé no temió, porque el hombre que sobrevivió al fin del mundo ya no le temía a la muerte. El sol descendía sobre la tierra, dorando los campos que antes fueron océano. Noé se sentaba a la entrada de su tienda, mirando el horizonte como si pudiera ver más allá de lo visible. Sus nietos jugaban a pocos metros, corriendo entre cultivos jóvenes y árboles que apenas comenzaban a dar sombra. Ellos reían, sin saber que cada carcajada suya era una prueba viviente de que el juicio no fue el final, sino un nuevo principio. Noé cerraba los ojos a menudo, no por cansancio, sino por gratitud. Revivía el sonido de la lluvia, el crujido del arca, el silencio tras los gritos, pero también recordaba el primer brote verde, el primer arco iris, la primera oración después del diluvio. Y entonces lo comprendía. Todo había valido la pena. Porque si una sola vida decide escuchar, entonces todo puede volver a comenzar. El mundo que conoció desapareció, pero él no fue testigo de una tragedia, fue testigo de una promesa, un puente entre la justicia y la misericordia, un hombre entre dos mundos. Y así, Noé envejeció en paz, no con las riquezas del mundo, sino con la riqueza de haber cumplido su propósito eterno. Fue padre de hijos, constructor de un arca, pero, sobre todo, fue amigo de Dios. La historia de Noé no quedó escrita solo en pergaminos antiguos ni en cantos de generaciones pasadas. Quedó escrita en algo mucho más profundo, en la conciencia humana. Porque todo hombre, en algún momento de su vida, enfrenta su propio diluvio. Hay lluvias internas que inundan el alma, hay tormentas que barren todo lo que pensábamos firme. Y, como en los días de Noé, muchas veces no escuchamos, hasta que es tarde. Pero la historia del diluvio no es solo advertencia, es esperanza. Dios no solo destruyó, también preservó, no solo juzgó, también salvó, y no solo cerró una puerta, también abrió una nueva historia.
La pregunta nunca fue si habrá juicio. La pregunta siempre fue, ¿quién estará dispuesto a construir un arca antes de que llueva? En cada generación hay un Noé, uno que parece loco, uno que va contra la corriente, uno que escucha a Dios cuando nadie más lo hace. Y tal vez, hoy, ese Noé puedes ser tú. Noé no construyó el arca cuando vio las nubes, la construyó cuando el cielo aún estaba despejado, cuando el mundo decía que no pasaría nada, cuando la gente reía, bailaba y seguía como si todo estuviera bien. Ese es el verdadero acto de fe. Creer antes de ver, obedecer antes de entender, actuar cuando todos se detienen. Y ese arca, ese gigantesco monumento de madera, fue mucho más que una nave flotante. Fue un acto de resistencia, un grito silencioso contra la indiferencia de su época, una declaración visible de que, aunque todo el mundo elija el mal, todavía hay hombres que pueden elegir el bien. Noé no salvó el mundo, pero salvó a su familia, y a través de ella, Dios reinició todo. Quizás no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes construir algo que salve a los tuyos. Y cuando la tormenta llegue, porque siempre llega, que tu arca esté lista. Porque al final, el juicio no pregunta si creías que iba a llover, solo pregunta si estabas preparado cuando empezó a llover. La historia del diluvio no es solo historia, es espejo. Nos muestra lo que fuimos, lo que somos, y lo que podemos volver a ser si cerramos los oídos a la verdad. Hoy no hay un arca de madera flotando sobre las aguas, pero todavía hay advertencias, todavía hay voces que claman en medio del ruido, y todavía hay tiempo, aunque no para siempre. Dios no cambió, sigue mirando la tierra, sigue observando los corazones, sigue esperando que alguien, como Noé, se levante y diga, aunque nadie más lo haga, yo te creeré. Tal vez tú estás rodeado de personas que no entienden tu fe, que se burlan, que desprecian, que no ven lo que tú ves. No importa. El arca no se construyó en un día, y Noé no fue entendido por su generación. Pero cuando la lluvia cayó, cada golpe de agua sobre la tierra fue también un aplauso del cielo por la fidelidad de un solo hombre. Y si esta historia ha despertado algo en ti, déjalo en los comentarios. Queremos saber cómo te habló esta historia, qué aprendiste, o si alguna vez sentiste que construías tu propia arca contra la corriente. No estás solo. Aquí formamos parte de una generación que aún escucha, como Noé. Y eso fue suficiente. El mundo fue reiniciado con agua, pero sostenido por fe. La historia de Noé es más que un relato antiguo. Es un mapa espiritual. Nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, Dios guarda a los que caminan con Él. Noé no era un gran líder, no era un orador, no tenía multitudes siguiéndolo, pero tenía algo que muy pocos poseen, una obediencia que no necesita aplausos. En un mundo que construía para el ego, Él construyó para la eternidad. Y ese es el verdadero legado. No son las torres que levantamos, ni los títulos que colgamos en las paredes, ni las riquezas que acumulamos. Es aquello que permanece cuando todo lo demás ha sido barrido. El arca no fue solo madera, fue fe sólida, clavada a mano, día tras día, cuando no había ninguna señal de lluvia en el cielo. ¿Tú también estás construyendo algo así? Porque quizás, sin saberlo, estás edificando el único refugio que sostendrá a los tuyos cuando llegue su propia tormenta. Hoy, miles de años después, el arco iris sigue apareciendo en el cielo, y aunque muchos lo ven solo como un fenómeno natural, Dios aún lo ve como una promesa viva. Una promesa que dice, aunque el juicio fue necesario, mi misericordia es más fuerte. Aunque la humanidad caiga, siempre hay redención para el que escucha. Tú y yo somos descendientes de Noé. Literalmente, estamos aquí porque Él creyó, cuando nadie más creyó. Vivimos porque Él obedeció, cuando todos ignoraban. Somos parte de una historia que comenzó en un acto silencioso de fe. Y la gran verdad es esta: Dios no necesita multitudes para empezar de nuevo. Solo necesita uno que escuche, uno que construya, uno que no se detenga. Así que, si alguna vez sientes que estás solo, si sientes que el mundo camina en dirección opuesta, recuerda a Noé. Y recuerda esto: la obediencia de uno puede cambiar el destino de todos.